Bueno, recibimos al director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana, Rodrigo Salazar Zimmermann. Lo hemos invitado porque hoy es lamentablemente el 100º día consecutivo en que el presidente de la República decide de no contestar preguntas a los periodistas, ni siquiera a los que se acercan a él durante actos públicos. Y además, porque hoy día, hace, me parece muy poco, se ha publicado el informe de la relatoría de la OEA para la libertad de prensa y expresión después de la visita que hizo el relator al Perú. Rodrigo Salazar Zimmermann, muchas gracias por su presencia acá. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. Muchas gracias. ¿Qué es lo que dice el informe que usted ha podido leer como una primicia que todavía creo que no es de fácil acceso, ¿no? Cuéntenos. El informe es preliminar. Sí. Tiene 25 páginas. En unas semanas más va a salir el informe completo. Pero cae justamente en los 100 días que Pedro Castillo no declara a la prensa, ¿no? Casi como si fuera un acto simbólico, ¿no? Hay algunas frases interesantes que puedo comentar. Es, por ejemplo, esta. El Perú enfrenta importantes desafíos en la garantía del derecho a la libertad de expresión en todas sus dimensiones. Esa es una de ellas. La segunda es, la relatoría llama al Estado peruano a tomar medidas urgentes y decisivas para poner fin a la creciente tensión con los medios de comunicación y con los periodistas. Y dan algunas conclusiones y piden garantías inmediatas para el acceso de la prensa a Palacio y al Congreso. Evitar agravios, insultos a periodistas por parte de funcionarios públicos, despenalizar la difamación, que es algo que hemos trabajado en el Consejo de la Prensa durante un buen tiempo, promover la autorregulación, que hacemos con el Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa, e investigar y sancionar a responsables de ataques violentos contra periodistas, la Resistencia, los patriotas y demás, que van y golpean periodistas, que amedrentan periodistas. Que van a sus casas a hacer la Fiscalía no investiga, la sí. Policía no investiga, y la Relatoría ha pedido justamente que se investiguen estos casos y se lleve a sanción a las personas responsables. O sea, que hay una crítica y una invocación al Estado en general. Esto incluye el Poder Ejecutivo y el Congreso de la República, sin hablar de municipalidades eventualmente y de gobiernos regionales. Hemos visto hoy día que un gobierno regional, el de Ica, también ha amedrentado a una periodista, ¿no? Entonces, bueno, no te puedo decir el informe completo porque ha salido hace una hora y he estado camino acá, sí. Pero sí, digamos que es bastante crítico respecto del trabajo o la actitud de los medios de comunicación, o más bien, perdón, del Estado frente a los medios de comunicación, ¿no? Está claro que 100 días sin dar entrevistas es un récord lamentable, es una fecha triste para las garantías democráticas en nuestro país, como lo dice el informe de la relatoría, pero hay, por otra parte, un malestar que persiste con el Congreso que prohíbe a los periodistas estar en el hemiciclo para poder dar cuenta de las sesiones, que en principio son públicas y que deben ser cubiertas, no solamente por los periodistas que trabajan para el órgano del Estado, sino por los periodistas en general, como ha sido por demás siempre. ¿Qué sabemos sobre eso? Porque se invocan razones técnicas que tienen que ver con una gerencia de la municipalidad. Pero ¿qué sabemos sobre eso? A ver, el Congreso nos ha dicho que de repente en los próximos 30 días se puede abrir el espacio del hemiciclo y el hall de los pasos perdidos, que es el ingreso al Congreso después de las escaleras, para que estemos ahí los periodistas informando. Supuestamente no se puede por el momento porque hay ciertas mejoras que hacer tras unas observaciones de una gerencia de riesgos y desastres de la Municipalidad de Lima, que no permitirían que ingresen los periodistas al Congreso. Lo que no ha impedido, sin embargo, que anoche haya una actividad partidaria de Acción Popular. Estaban celebrando el aniversario de la fundación de este partido, justamente ahí, en el hall de los pasos perdidos, ¿no? Queda claro que lo que no quieren es que estemos ahí los periodistas. Eso es absolutamente claro. El Congreso tiene cientos de trabajadores y están ahí. ¿Por qué no podría haber 10 periodistas más? Estos militantes de un partido han sido invitados a un acto ahí, sí. Ahí donde los periodistas no pueden estar. ¿Por qué podría haber un espacio, que además es público, como el hall de los pasos perdidos, con tantas personas sin distanciamiento social y no puede haber 10 o 15 o 20 periodistas? Lo que ha esgrimido el Congreso es, ya está la sala de prensa. La sala de prensa no es un paliativo. La sala de prensa es un espacio cerrado donde uno, como evidentemente hay paredes, no puede entrevistar, redacta, pasa pero no mensajes. tienes acceso a los sí, congresistas, sí. ni a las sesiones del Pleno, que es lo que estamos buscando. Este informe que ha pedido el Congreso a la Municipalidad de Lima, hemos tenido acceso a algunos detalles, es, por ejemplo, implementar sistemas de rociadores, que en los balcones se corrijan los tomacorrientes sin línea a tierra, protección contra incendios inoperativa. Es decir, son temas fácilmente subsanables.
no es un riesgo estructural, no es que se vaya a caer la galería donde están los No, periodistas. parece que eso está incluido, ya no invocan eso. De Es acuerdo. una leyenda urbana, parece que se va a caer eso, ¿no? Entiendo, entonces, ¿por qué no podría haber 15 periodistas? Sobre todo porque el día 28 de julio del año pasado, cuando el presidente Pedro Castillo juramentó como presidente, dio su discurso frente al Congreso, estaba una buena cantidad de gente, incluyendo su familia, en las galerías donde están los periodistas. ¿Por qué algunos sí y los periodistas no? Yo retaría a cualquier congresista que me diga un solo argumento por el cual no podemos estar los periodistas dentro del Congreso. Bueno, Uno solo. hay un congresista notorio, señor Montoya, que ha dado su argumento, ¿no? Es un show que mediático, nosotros dice. tenemos derecho a ver el resultado, pero no el proceso de elaboración de las leyes. Es que es como que te digan el resultado de una película, no te cuenten los argumentos que hay dentro de ella, ¿no? A mí me parece como sorprendente que dé un argumento como que es un show mediático. El show no lo arman los periodistas son los que transmiten la información. También se ha dicho que los periodistas podrían sacar fotos de los congresistas mientras duermen, lo cual supone saber que duermen durante las sesiones, ¿no? O que cuando interpelan a un ministro o una ministra, No hay casi nadie. o sea, como si hubiera fuero limitado dentro del Congreso, ¿no? Ahora, sí quisiera rescatar que hemos tenido diálogo con la presidenta del Congreso, eso es importante. Bueno, Sí. el diálogo se dio porque El hicimos un famoso plantón. Día de la Libertad de Prensa, ¿no? Con Porque hicimos un usted y plantón, con Augusto sí. Álvarez Rodríguez y con la María señora Eugenia Mome y con el presidente de la Asociación Nacional de Periodistas, ¿no? Sí, Zuliana Lainez, efectivamente. Pero sí ha habido contacto con el Congreso, tenemos una comunicación fluida. Sin embargo, no entendemos por qué estas pequeñas cositas como tomacorrientes, salidas y demás sean una limitante para que entren 15 o 20 periodistas cuando hay cientos de trabajadores dentro del Congreso. ¿Hay un documento realmente establecido por esa gerencia de riesgos y desastres de la municipalidad? Hay Eso un existe. documento. Existe, sabemos que lo tiene el Congreso, son creo que 104, 105 páginas. Hemos accedido a un muy breve resumen de este informe. Lo hemos pedido por transparencia a la Municipalidad de Lima y esperemos recibirlo en los próximos días para saber realmente cuáles son los argumentos de por qué no podemos estar ahí. Pareciera que es querer ocultar, Sí. pero no hay argumentos reales. Bueno, otro tema sobre el cual hemos hablado hace un instante con la ex primera ministra Mirta Vázquez es el Tratado de Chapultepec. Nos ha hecho saber que ella y el canciller de la época, Óscar Maurto, que parte ahora como embajadora a España, propusieron eso en el Consejo de Ministros. Pero parece que algunas otras personas, no dijo bien quién, consideraron que no era una prioridad y no se discutió con la debida insistencia. Así es, efectivamente nosotros, como bien sabe parte de la ciudadanía, porque lo hemos informado varias veces, estuvimos en septiembre del año pasado para que el presidente pudiera estudiar y revisar las declaraciones de Chapultepec y de Salta, que son principios básicos de libertad de expresión de cualquier país, que han sido firmados por más de 100 presidentes desde el año 94, si no me equivoco, y nunca recibimos respuesta del presidente. Han pasado 9 meses y no hemos recibido respuesta. Son 100 días ya que no declara la prensa, y en el mismo día número 100 va a un colegio en Coyique, sale del colegio, nadie sabía que tenía que ir a ese colegio, nadie sabía su agenda, y no declara la prensa. Y estas pequeñas situaciones en las cuales Palacio no transparenta las agendas del presidente o dice a dónde va a ir minutos antes de que vaya, son una estrategia clara para que no sea abordado por los periodistas. Otro tema que se ha planteado con este gobierno es la voluntad que declararon en algún momento de subvencionar sobre todo, si no exclusivamente, a los medios regionales y de provincias. ¿En qué se está respecto de esa iniciativa legislativa? No ha habido mayores noticias en las últimas semanas. Nosotros como Consejo de la Prensa Peruana hemos dicho N veces que estamos de acuerdo con la regulación de la publicidad del Estado. Tiene que haber regulación y tiene que ser transparente además. Se tiene que transparentar al público qué cosa se gasta y cómo se gasta. Creemos que es importante también que los medios de comunicación regionales tengan acceso a la publicidad del Estado. Aquí no hay ningún tipo de copamiento ni nada por el estilo. Pero tiene que ser con rigor técnico, ¿cierto? Y también, por supuesto, con formalidad. Un canal de televisión o una radio que no tiene licencia de operación no debiera poder acceder a esa publicidad del Estado porque evidentemente es una radio pirata. Es ilegal hacerlo, ¿no? Ilegal. Estar dando dinero a una institución ilegal. ¿Sí? Así es. Es distinto que sea, digamos, un medio impreso o por internet porque no utilizan recursos públicos, ¿cierto? Como las ondas, ¿no? Pero sí, pues, esto está un poco, en el Congreso está todavía sin mayores noticias y esperamos que si algún día hay alguna regulación al respecto, que sea con total tecnicismo, ¿no? Por otra parte, ¿cómo está comportándose las autoridades del Estado durante las giras del presidente o no ministros a regiones? Sobre todo porque han habido este último mes, en particular, varios consejos de ministros llamados descentralizados.
Entendemos que la ciudadanía puede hacer preguntas al presidente y a los funcionarios que están ahí presentes. El problema es la declaración del presidente a la prensa. O sea, conferencias de prensa, por ejemplo, ¿no? O entrevistas. Esa relación poder-medio de comunicación es inexistente en Lima y en regiones. Y eso es un problema bastante grave, porque las personas que están si el presidente va a Arequipa, las personas que están en Cusco, ¿cómo saben lo que pasa en Arequipa? A través de los medios de comunicación. Si el presidente no responde a eso, la gente está desinformada. Esto no es un privilegio periodístico, no es que queremos estar cerca del presidente, no es que queramos entrar al Congreso porque nos gusta. Lo hacemos porque es deber del presidente y del Poder Ejecutivo y del Congreso declarar a los medios de comunicación y que la gente sepa lo que pasa dentro de los palacios legislativo y ejecutivo. Es un tema simplemente de transparencia y democracia. No entendemos por qué, de repente, más allá de ocultamiento de ciertas cosas, no hay ese acceso. Ahora, lo que se ha habido es un ministro que en días pasados, no sé si ayer o anteayer, ha declarado que es normal que el presidente no dé entrevistas, que eso sucede también en otros países desarrollados como Francia. Y citó el caso del presidente Macron. O sea, para él sí hay una legitimización de no dar entrevistas a la prensa. Modesto Montoya el día de ayer o anteayer, ¿no? Francia es una de las mecas de la libertad de expresión en el mundo, junto con Inglaterra. Entonces ese argumento pues, no se sostiene, ¿no? Es cierto que hay países en los cuales los presidentes no declaran a la prensa. Cuba, Venezuela, Nicaragua. Un informe de la CIC. Pero solo hay prensa estatal, en Cuba además. Bueno, y además registrada dentro del organismo el Partido Comunista, ¿no? Me parece que es el Ministerio de Ideología o algo por el estilo. Hicimos un pedido a la Sociedad Interamericana de Prensa para que nos diera un reporte de en qué países no se permite el acceso de periodistas al Congreso. Cuba, Venezuela y Nicaragua. Y nosotros, los tres peores, los tres menos democráticos de nuestra región y después del Perú. Así es. Ahora, lo que sí no quisiera dejar de mencionar es que no es el Congreso el principal problema. Eso es el problema, digamos, notorio, central, más visible porque está concentrado en un espacio único, ¿no? Y más coyuntural, además, porque además también hemos hecho el intento de entrar y demás. Pero más allá del acceso al hemiciclo y algunos insultos que recibimos de periodistas, de congresistas, el problema principal es el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo es el que limita, el Poder Ejecutivo es el que tiene esta retórica tan inflamatoria contra los periodistas y los medios de comunicación. Y la prensa es un chiste. Es un chiste, que fue la última declaración hace 100 días. ¿No? Esta prensa es un chiste, ¿no? Así es. Bueno, señor Salazar Zimmerman, muchas gracias por su presencia acá para conmemorar, si cabe decir, este 100º día sin que el presidente conteste a preguntas de periodistas para que escuchen lo que viene de la opinión pública. El periodista no puede inventar temas y tiene que corresponder con un público, ¿no? Para eso hay diversidad de órganos, tanto en la prensa escrita como en la radial y en la televisión. No somos enemigos, solamente queremos informar. Bueno, ojalá que se pueda hacer eso con mucho rigor y contamos con usted y con las otras asociaciones para que la batalla se mantenga. En todo caso, en el Consejo de la Prensa Peruana yo sé que esto es un objetivo frente al que no se abdicará. Gracias, entre otras cosas, a su tenacidad. Muchas gracias por su presencia acá y muy buenas noches. Vamos a hacer una pausa y recibiremos después al presidente de la Cámara de Comercio de Apurímac para que nos diga las consecuencias en su región de la parálisis de la mina Las Bambas.